Choque. Los rusos han llevado a los migrantes al límite. Se ha abierto un segundo frente dentro del país. Uzbekistán se ha soltado de la correa y ha ido abiertamente contra Rusia. Los recién llegados han empezado a responder. La Duma estatal está endureciendo las medidas. En respuesta, hay masacres en las calles, asesinatos de adolescentes, atentados en Ufá y enfrentamientos en San Petersburgo. Mientras Moscú enseña ruso a los migrantes, ellos enseñan a los rusos a tener miedo de salir de casa. Más detalles en nuestro programa. Mírenlo hasta el final. Mis respetos. Esto es Ucrania Hoy, yo soy Andrei Silakov. Les cuento las noticias más candentes. Mientras Putin intenta desnazificar Ucrania, justo bajo su nariz comienza una verdadera guerra dentro del país. Rusia se está sumergiendo rápidamente en el abismo de los conflictos étnicos. Y no es de extrañar. La Duma estatal aprueba leyes cada vez más represivas contra los migrantes. Las multas por evadir el examen médico se han multiplicado por 12 de inmediato. ¿Quieres comprar una tarjeta SIM? Entrega tus huellas dactilares y una foto, de lo contrario no tendrás conexión. A la policía se le ha dado el derecho de deportar personas sin juicio ni investigación, y en la mayoría de las regiones a los extranjeros se les prohíbe incluso traer a sus familias. Rusia está construyendo un campo de concentración digital, restringiendo y limitando a los recién llegados, pero la respuesta no se hizo esperar en llegar. Estas medidas influirán de manera significativa en la prevención y anticipación de delitos, aumentando el nivel de prevención de abusos durante la verificación del estado de salud de las personas extranjeras. ¿Y la emisión de documentos médicos? Elevamos el nivel de respuesta operativa de las fuerzas del orden, brindando la posibilidad de reaccionar prácticamente de inmediato ante situaciones peligrosas mediante el intercambio de información, garantizando la protección de la vida y la salud de los ciudadanos. Por cada acción hay una reacción. Los migrantes responden a la agresión con agresión e imponen sus propias reglas directamente en las calles de las ciudades rusas. Los titulares de las noticias parecen sacados de un thriller. En la región de Moscú, 2 recién llegados, presumiblemente de Tayikistán, apuñalaron a un joven ruso de 17 años. Se produjo una discusión verbal. Los extranjeros perdieron la paciencia y tras los argumentos usaron un cuchillo. El adolescente murió en el lugar. Hay muchos casos similares. En San Petersburgo, en un centro comercial, estrangularon a un residente local. Y en Ufá, el FSB apenas logró desmantelar una célula que preparaba un ataque armado contra una comisaría de policía. Militantes de Asia Central realizaron un reconocimiento del lugar, compraron fusiles automáticos y componentes para artefactos explosivos improvisados, y comenzaron a ensamblarlos. Durante el asalto, el líder de la célula abrió fuego contra las fuerzas especiales del FSB, fue abatido por fuego de respuesta. El segundo integrante fue detenido. En el apartamento donde vivían los terroristas se incautaron partes de un artefacto explosivo y objetos con simbología terrorista. Pero esto no es simplemente un crimen, sino una confrontación abierta. Uzbekistán ya ha convocado al embajador ruso, exigiendo que no se maltrate a sus ciudadanos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República lo declaró abiertamente. Los trabajadores migrantes se enfrentan a un descontrol total, redadas interminables y no autorizadas, y a un trato abiertamente inhumano por parte de los rusos. Los aliados se ven obligados literalmente a exigir que incluso a los policías se les enseñe el respeto más elemental hacia las personas. Tashkent dejó claro que esa rudeza, grosería y violencia no tienen nada que ver con unas relaciones normales. La parte uzbeca subrayó especialmente la importancia fundamental de no permitir ninguna forma de vulneración de los derechos y la dignidad humana de los ciudadanos de la República, Uzbekistán, incluyendo tanto a personas respetuosas de la ley como a ciudadanos que han cometido infracciones de la legislación migratoria durante la realización de controles y operativos migratorios. En En Moscú, los taxistas extranjeros también han perdido la paciencia. Sin ningún reparo, sacan las cámaras y graban a los locales que se toman demasiadas libertades. ¿Y cómo de otra manera, si en cualquier momento te pueden insultar sin motivo alguno? Por ejemplo, un señor ruso en la región de Moscú le gritó a un taxista uzbeco y lo llamó esclavo. Este video se hizo viral en las redes sociales y colmó la paciencia de todos. Tashkent exige encontrar y castigar de inmediato a este chauvinista. El Ministerio de Exteriores monitorea medios y redes sociales y coopera con autoridades extranjeras para tomar medidas sobre los hechos identificados. En particular, también se está llevando a cabo una investigación sobre la situación que ha causado gran repercusión. La situación está al límite. Por un lado, el gobierno que quiere sacar el máximo provecho de los migrantes en Tezok. Por otro lado, una enorme masa de personas que no tienen intención de integrarse y están dispuestas, en el sentido literal, a tomar cuchillos.
Y esta explosión interna puede resultar para Rusia mucho más aterradora que cualquier sanción. Como se suele decir, el imperio se pudre desde dentro. El grado de xenofobia en Rusia ha superado todos los límites. Dentro del país arde una verdadera guerra. La nación titular ha declarado la casa de migrantes y de los pueblos minoritarios. El odio inunda las calles de las ciudades rusas. La situación está al límite. Casos salvajes de racismo primitivo. A continuación en el reportaje. Rusos contra migrantes y minorías nacionales. ¿Quién impone a los rusos tradiciones bárbaras? Según el FSB, en el primer semestre de 2025 ingresaron al país casi 5,5 millones de personas de Asia Central, un 2% menos que en el mismo periodo de 2024. La situación con los migrantes en Rusia ahora es complicada porque, por un lado, ese lenguaje de odio que constantemente se escucha en la televisión lleva a que la actitud negativa hacia los migrantes en Rusia se intensifique cada día. A esto se pueden añadir diversas historias, incluidas las criminales que han ocurrido recientemente. Un nativo de Tayikistán, que aunque tiene ciudadanía rusa, apuñaló a un joven de 18 años en la región de Moscú. Esto, por supuesto, también aumenta la tensión. Según los datos de Rosstat, solo 1 de cada 4 planea trabajar en Rusia. El resto, en su mayoría, se traslada para vivir con familiares. En Rusia incluso han elaborado el retrato de la familia migrante clásica. A menudo es una familia numerosa, con bajos ingresos oficiales, y la madre no trabaja. Cada año, una familia así puede recibir del presupuesto de la Federación Rusa entre 700.000 y 2,5 millones de rublos. Por otro lado, la economía rusa no puede existir sin la mano de obra de los migrantes. Y así es como todo se encuentra en una situación ambigua. A esta situación le echa más leña al fuego la llamada Comunidad Rusa, una organización que supuestamente defiende los derechos de los rusos. En su canal de Telegram, no solo se publican los delitos recientes cometidos por migrantes, sino que en general se lleva a cabo un trabajo propagandístico para desprestigiar a los no rusos en Rusia. En muchos lugares trabajan migrantes principalmente, aunque, como sabemos, se adoptan leyes especiales. Por ejemplo, en algunas ciudades ya está completamente prohibido que los migrantes trabajen en el sector de taxis, en otras aún no del todo. Pero la situación, en cualquier caso, es bastante tensa. El asunto no se detiene en los migrantes. También molestan a los rusos las minorías nacionales. Si tomamos, por ejemplo, Bashkortostán o Tartaristán, allí los rusos forman parte de la composición étnica. La población de la república es mayor que la de los bashkires étnicos o los tártaros étnicos, respectivamente. Por eso, a pesar de que la región se llama nominalmente Bashkortostán o Tartaristán, sin embargo, hay una cantidad considerable de población rusa étnica allí. En el formato en el que existe hoy Rusia, ya deja de ser una federación y poco a poco se convierte en un estado unitario, donde se cierran las escuelas nacionales y se restringen los derechos de las minorías nacionales y los grupos étnicos. El Kremlin ya está cosechando los frutos de su toxicidad y arrogancia imperial. Asia huye horrorizada de su vecino enloquecido. Los vecinos bloquean duramente la influencia rusa, sin querer mancharse con un paria. Esto no es una casualidad, sino el resultado lógico de la política de Putin. Cómo Moscú se convirtió en un barracón apestado con el que ni siquiera los socios de ayer quieren tratar. Véanlo en el reportaje. La antigua amistad se está resquebrajando. Como escribe Bloomberg, los antiguos aliados del Kremlin en Asia Central y el Cáucaso están estableciendo lazos con China, la Unión Europea, Turquía y los países del Golfo Pérsico, buscando protegerse de una mayor agresión de Moscú. Ellos tratan de minimizar los riesgos y buscan maneras de distanciarse al máximo de Rusia. Los países asiáticos están reevaluando el papel de Rusia en el mundo actual y sus relaciones con Rusia. La lección que los países de Asia Central han aprendido de la invasión a gran escala es que Rusia está comprometida con sus objetivos estratégicos, sin importar el costo. Kate Mallinson, socia de Prism Strategic Intelligence Ltd., en Londres. A la serie de fracasos diplomáticos de Rusia se ha sumado otro, el deterioro de las relaciones con Kazajistán.
aunque Putin proclama una gran amistad desde todos los rincones. Para Rusia, Kazajistán también es uno de los mayores socios comerciales dentro de la comunidad de estados independientes y en el espacio euroasiático. En general, Kazajistán lleva ya mucho tiempo mostrando un distanciamiento cauteloso pero firme de Moscú. Se niega a apoyar la guerra contra Ucrania, no reconoce la anexión de territorios ucranianos, realiza ejercicios militares con la OTAN y desarrolla corredores de transporte que evitan a Rusia, incluso a través del Caspio y Turquía. Y sobre la postura de principios de Kazajistán, Tokayev se lo dice directamente a Putin. no reconocemos ni a Taiwán, ni a Kosovo, ni a Abjasia del Sur, ni a Osetia del Sur, ni a Abjasia. Y al parecer, este principio también se aplicará respecto a los territorios estatales clásicos, que, en nuestra opinión, son Lugansk y Donetsk. En este contexto, Rusia recurrió al chantaje energético. Moscú bloqueó de facto la exportación de petróleo kazajo. El 22 de julio de 2025, Rusia impuso inesperadamente restricciones a la exportación de petróleo kazajo a través de Novorossiysk. Esta es la ruta clave para la exportación de petróleo desde Kazajistán. El pretexto formal fueron reclamaciones medioambientales y razones técnicas. Pero en realidad esto es una señal política. Astana ha ido demasiado lejos en su política exterior independiente. En este contexto, el chantaje energético parece un intento desesperado de recuperar la influencia perdida. Sin embargo, el efecto muy probablemente será el contrario. Kazajistán acelerará la integración con bloques económicos alternativos, estableciendo una cooperación estrecha con China, Turquía y Occidente. Sí, dentro de la Unión Económica Euroasiática tenemos disputas, ya que nos reunimos no solo en formato abierto, sino que a veces también en sesiones cerradas. Aquí mi colega mencionó que a veces hay disputas. Ellos siempre discuten con nosotros. En las sesiones cerradas siempre discutimos. Pero eso no es todo. El año pasado, Rusia exigió a dueños de autos importados de Kazajistán entre 2024 y 2025 un pago extra de reciclaje, un cobro con coeficientes elevados. Kazajistán está preparando duras medidas de represalia contra la industria automotriz rusa. Las autoridades de la República proponen aumentar drásticamente la tasa de reciclaje para los automóviles importados de Rusia y Bielorrusia, multiplicándola inmediatamente por 40. De este modo, Astana ha tomado medidas para debilitar los lazos económicos con Moscú. Además, esta semana, el presidente de Kazajistán, Tokayev, prácticamente acusó a Rusia de fraude en operaciones financieras. Según sus palabras, el año pasado, a través de un banco de Kazajistán, se transfirieron desde un país vecino alrededor de $14.000 millones a otros países. Tokayev señaló que desde el punto de vista legal, económico e incluso político, este es un hecho indignante. El presidente de Kazajistán no especificó de qué país se trataba. The Moscow Times escribe que en su discurso Tokayev insinuó de manera inequívoca que se refería al país agresor, Rusia. Además de Kazajistán, Rusia está perdiendo a otro aliado. Uzbekistán también se está distanciando del Kremlin. El Kremlin ha lanzado una campaña a gran escala contra los migrantes y Tashkent respondió con firmeza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Uzbekistán denuncia violaciones de los derechos humanos durante la redada de las fuerzas de seguridad rusas. En Moscú, el 25 de junio, exige una investigación sobre la muerte de ciudadanos. Tashkent insiste en la protección de los derechos de los ciudadanos uzbecos que trabajan en Rusia, a pesar del endurecimiento de la legislación migratoria rusa. Como era de esperar, Uzbekistán busca una política exterior de múltiples vectores, alejándose de la influencia directa de Rusia en la esfera política. Es decir, durante mucho tiempo, la percepción de Rusia como sucesora de la Unión Soviética, una gran potencia mundial, de una forma u otra influía, por ejemplo, en los países de Asia que anteriormente formaban parte de la esfera de influencia rusa. Bueno, y aquellos países que no estaban en la órbita de influencia de Rusia, de todos modos, seguían teniendo en cuenta a Rusia como un actor mundial bastante serio. En el contexto de la rápida retirada de Rusia del sur postsoviético, su lugar está siendo ocupado por otras fuerzas. En primer lugar, Turquía y China. Turquía ya domina de facto en Azerbaiyán, fortalece su influencia en Armenia y trabaja activamente con Kazajistán.
Probablemente el primer país asiático en desafiar a Rusia fue Turquía. Recordamos la situación con el derribo del avión ruso, y en general Turquía lleva ya bastante tiempo posicionándose como un actor de escala mundial, en principio equiparable a Rusia. Son bastante comparables con Rusia, y Turquía no se comporta con Rusia como un socio menor. Pero últimamente estamos observando cómo los países asiáticos han dejado de percibir a Rusia como una amenaza seria. China, por su parte, está profundizando la cooperación económica y logística con Kazajistán y otros países de Asia Central. Pekín es percibido como un socio más predecible y económicamente ventajoso que Moscú. Los países asiáticos ahora se están reorientando hacia nuevos centros de poder. En primer lugar, China, por supuesto, pero Turquía tampoco pierde el tiempo y está aumentando su influencia en el mundo túrquico, que en principio abarca no solo Asia Central, sino también una parte significativa de la actualidad. Tras la invasión a gran escala de Ucrania y la posterior ruptura de los lazos económicos de Moscú con Occidente, el principal socio de Rusia pasó a ser China. En los últimos años, el comercio entre ambos países creció a un ritmo impresionante. Sin embargo, en 2025, el crecimiento se transformó repentinamente en una caída, demostrando que incluso en la amistad sin límites de la que hablan Moscú y Pekín, sí existen límites. Deutsche Welle informa que en 2025, el volumen del comercio ruso-chino se redujo por primera vez en los últimos 5 años. Una caída inmediata del 7%, aproximadamente hasta los 228.000 millones de dólares. Al mundo ruso lo están reemplazando drones turcos, inversiones chinas, misiones diplomáticas occidentales y alianzas regionales sin la participación de Rusia. En el caso de los países asiáticos, todo es mucho más complicado que, por ejemplo, en el caso de los países europeos. Y la diplomacia allí se basa en principios algo diferentes. Creo que los líderes de muchos países asiáticos seguirán mostrando durante mucho tiempo un respeto formal hacia el liderazgo ruso. Pero al mismo tiempo se percibe que la percepción de la propia Rusia ha cambiado mucho. Y ahora ya nadie percibe a Rusia como si fuera un jugador definitivo en Eurasia que va a imponer sus condiciones a todos en Eurasia. Al dictador de Rusia le toca pagar con la pérdida de influencia, aliados y reputación. Putin está perdiendo ese mismo juego geopolítico que él mismo impuso al mundo. Pero lo peor está por venir. Asia le ha dado a Putin otra sonora bofetada. El mito del Oriente Aliado se ha hecho polvo. Kazajistán encarcela sin piedad a los mercenarios que lucharon por la Federación Rusa. Y Uzbekistán silencia con dureza a los chauvinistas del Kremlin. ¿Cómo Oriente pone en su lugar al dictador anciano? Véanlo ahora mismo. Los países de Asia, en contra de la guerra de Rusia en Ucrania, los llamados aliados de Putin capturan y castigan a sus ciudadanos que se unieron al ejército de ocupación. 5 años por participar, Kazajistán inicia cientos de procesos penales contra sus ciudadanos que fueron a luchar contra Ucrania. En 2025, tras la publicación por parte del proyecto Quiero Vivir de los datos personales de ciudadanos kazajos que participan en la guerra contra Ucrania, Astana lanzó una campaña a gran escala para perseguir a los mercenarios kazajos. Según las estadísticas judiciales de Kazajistán, el año pasado, las fuerzas de seguridad abrieron un récord de 700 casos contra quienes se alistaron en las formaciones militares rusas. Los indicadores aumentaron varias decenas de veces. En años anteriores, solo se iniciaban unas pocas decenas de casos al año. Durante estos años, la Federación Rusa ha perdido significativamente tanto en la región de Asia Central como en Oriente Medio y África. Un ejemplo muy claro es, por supuesto, Armenia. Ese es, por cierto, el Nagorno-Karabaj desocupado por Azerbaiyán. Es Kazajistán, que poco a poco se distancia de Moscú y diversifica sus flujos de exportación e importación. A los tribunales en estos casos no les importa dónde sirvió el acusado. Dictan las mismas sentencias tanto a los combatientes del grupo Wagner como a quienes firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa ruso. Al mismo tiempo, la sociedad kazaja, reconociendo la amenaza que emana del mundo ruso, apoya en gran medida a Ucrania. Sí. No, absolutamente no, bajo ninguna circunstancia, de ninguna de las maneras posibles. Eso simplemente no puede ser verdad. ¿Qué otra vez? ¿Por qué un refugio? Estoy interesado. Los países de Asia Central que formaron parte de la URSS saben mejor que nadie lo que es el chauvinismo ruso.
Recientemente estalló un grave escándalo en Uzbekistán. Los habitantes locales exigieron prohibir la entrada al país al artista pro-Putin Sergei Bezrukov, todo por su parodia burlona de los uzbecos que no saben ruso. Tenía muchas ganas de visitar, por supuesto, la tumba de Tatiana Sergeyevna. Era la 1 de la madrugada, pero ya estaba cerrado. Le digo, realmente lo necesito, ¿entiende? Él me vio. Él no hablaba ruso, pero miraba con atención. Ah, blanco. Lo único que decía en ruso era blanco. Blanco con acento. Blanco. Yo dije blanco, blanco. Es significativo que a partir de 2025, en Uzbekistán también comenzaron a perseguir a los uzbecos que participaron en crímenes contra ucranianos. Un uzbeco que participó en acciones de combate del lado de la Federación Rusa fue condenado a 3 años de prisión. El acusado escapó del hospital donde estaba recibiendo tratamiento y regresó a su país natal. Allí Putin formula de manera amenazante que la zona de influencia política de Rusia se está expandiendo, allí donde hay un soldado ruso y así sucesivamente. Pero en el escenario de la realidad actual todos ya ven el auténtico y formidable poderío de la Federación Rusa y se encuentran colaborando activamente con jugadores mucho más poderosos cuya posición estratégica tiene mucho más en cuenta los intereses de estos países que la Federación Rusa, que los percibe, como recordarán, en la época de la Unión, los llamaban hermanos menores, en fin, aquellos que debían obedecer. Para los principales representantes de Asia, la Federación Rusa es simplemente una fuente barata de materias primas. Tras el inicio de la guerra, Turquía, India y China aumentaron sus compras de recursos energéticos provenientes de Rusia. Y por mucho que en Moscú intenten distorsionar los conceptos, declarando que existen relaciones de alianza, en realidad allí no hay ni rastro de una verdadera unión sólida. Pekín, además de obtener petróleo y gas baratos, está absorbiendo lenta pero firmemente las regiones rusas. La televisión decía esto. En resumen, habrá una fábrica, puestos de trabajo. Ahí lo tienen, para que vean, como se suele decir, todo es China. Todo esto se hizo para China. La cooperación de Ankara con Moscú se basa en materias primas baratas que resultan beneficiosas para los turcos. En cuanto a la guerra, el presidente Erdogan adopta una posición inequívoca. La Federación Rusa debe devolver a Ucrania todos los territorios ocupados, incluido Crimea. Nuestro apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania sigue siendo inquebrantable. La devolución de Crimea a Ucrania es una exigencia del derecho internacional. Al apostarlo todo a la guerra contra Ucrania, el Kremlin ha perdido la influencia geopolítica que tenía en el mundo. A los aliados de Putin los están derrocando en Oriente Medio. En Siria, los capturan con desembarcos en helicóptero en Sudamérica e incluso en la región de Asia Central, históricamente dependiente de Moscú. Están rechazando a la Federación Rusa. Actuando de manera favorable para la nación de China, el territorio de Estados Unidos y el continente de Europa.